Como siempre, te saluda el doctor Mario Ricardo Rodríguez, rector de la Universidad Virtual de Chulay. Vamos a continuar viendo el curso de licenciatura en homeopatía profesional, que por cierto, cada día se pone más emocionante. En este módulo número 206 vamos a ver el tratado de enfermedades crónicas. En sí vamos a ver las reglas fundamentales. El nuevo antisórico, que se habrá recurrido antes del tiempo oportuno por excelente que sea, no puede nunca reparar el daño que ha ocasionado la interrupción de la acción saludable que ejercía el remedio administrado antes de él. Yo al menos no conozco ningún método capaz de contener los inconvenientes inseparables a esta errónea conducta. La regla fundamental en el tratamiento de las enfermedades crónicas es pues que cuando se ha elegido un medicamento cuyos síntomas estén de acuerdo a los del caso bien estudiado, se le deje obrar mientras que favorezca visiblemente la curación y el mal se mejore de manera evidente. Por lo tanto, no se interrumpirá su acción por la de otros medicamentos. Como dice la escuela unicista, con un solo medicamento puedes curar una enfermedad. En este curso tú vas a decidir si te vas a volver unicista o, o si vas a recetar varios medicamentos a la vez. Yo no soy unicista porque a mí me puede fallar a pesar del conocimiento y la experiencia que tengo de 35 años. Yo doy el que creo es el constitucional y doy otro remedio drenador, evitando con no menos cuidado la repetición inmediata del mismo. El médico no debe desear más que la enfermedad marche a la curación sin que nada se oponga a ello. En la práctica de la homeopatía no son raros los casos en que con una sola dosis de un medicamento bien elegido continúa por muchas semanas y aún meses disminuyendo poco a poco una enfermedad crónica muy grave que llega hasta su curación. Pero a la vez deben de saber ustedes que la curación, como dijo Samuel Hahnemann, debe ser suave y duradera. Vas a comenzar con la potencia menos baja que se pueda, a pesar de que tú ya sabes cuál es el constitucional, es decir, el remedio que le queda como traje a la medida. Debes de tener cuidado de no abusar de la homeopatía, porque si le das en exceso la potencia, el paciente se va a sentir mal y va a abandonar el tratamiento homeopático y ya no va a creer en ti. El antisórico debe estar en completa armonía con el cuerpo, lo cual no hubiera sucedido si se hubiesen repetido las dosis o mudado el medicamento. Este fenómeno se concibe hasta cierto punto admitiendo la hipótesis bastante probable de que un antisórico perfectamente en armonía con los síntomas morbosos y administrado a la dosis más débil y de sus más elevadas dinamizaciones, no despliega su acción curativa ni completa la curación, sino cuando ha determinado una especie de infección. La enfermedad más fuerte destruirá la más débil. Casi siempre, cuando hay una enfermedad fuerte crónica, destruye a la más débil, pero no por eso está curado el paciente. Hay que determinar qué medicamento homeopático le vamos a dar a nuestro paciente para que salga de esa enfermedad crónica. Le repito, tienen que ir subiendo las potencias poco a poco. A lo mejor con una sola dosis que le des, no vas a sentir ningún alivio. Si es así, no estás haciendo bien tu curación. Pueden suceder, pueden ser dos causas. Primera, que no es la dosis adecuada y el paciente necesita un poquito más fuerte. Por ejemplo, puede estar dando la potencia 200, pero si no tiene cambios el paciente al siguiente día, tienes dos opciones: subir de potencia el medicamento. Si no funciona así, hay que volver a repertorizar y dar un nuevo medicamento, inoculando una enfermedad medicamentosa crónica muy análoga a la enfermedad primitiva conforme a la ley de la naturaleza, Organon S115, que quiere que cuando dos enfermedades que diferencian la una de la otra, pero que se parecen bajo el punto de vista de sus síntomas, se llegan a encontrar en el organismo,
la más fuerte, que es siempre la producida por el medicamento Organon S23. Destruya a la más débil, que es la enfermedad natural, para que no se pierdan. La enfermedad medicamentosa es el remedio que le estamos dando a nuestro paciente. Le estamos instalando una enfermedad que destruya la enfermedad natural. Eso no quiere decir que le estamos instalando otra enfermedad. La enfermedad medicamentosa va a salir suavemente y radicalmente por el organismo, quedando solamente la sanación de nuestro paciente. Por eso debes de pensar bien al elegir el medicamento. En casos semejantes, todas nuevas dosis del remedio, todo nuevo medicamento interrumpiría la obra de la mejoría y provocaría nuevos males, cuya alteración no podrá a veces desaparecer sino después de mucho tiempo. Pero cuando la dosis única de medicamento suscita algunos efectos excéntricos, es decir, síntomas extraños a la enfermedad, y la moral del enfermo se afecta más, aunque esto no sea muy graduado. Siempre debes de esperar el efecto del medicamento. Sería también nociva una segunda dosis de la misma sustancia administrada inmediatamente después de la primera. Bueno, para mí eso pensaba Hahnemann. Yo pienso diferente. Entre más dosis le des a tu paciente, más rápido es la curación. Sería formidable que con una sola toma se curara tu paciente, pero debes de estar observando, por ejemplo, si tiene un cólico renal derecho o izquierdo. Por ejemplo, si es izquierdo, lo primero que se me viene a la mente es el Berberis vulgaris. Yo se lo voy a dar a dosis repetida como un drenador. Yo se lo voy a dar 10 gotas cada 2 horas. En 24 horas, el paciente en su riñón izquierdo debe de obtener una mejoría. Si no la tuviera, entonces hay que volver a repertorizar porque ese medicamento no le sirvió. Pero aun cuando ésta haya determinado una mejoría repentina evidente, considerable, no hay menos fundamentos para sospechar que el medicamento ha obrado de una manera puramente paliativa, de suerte que debe volver a reunir a él, aunque se haya dado después de otros. Estimado alumno, yo te pido de favor que aprendas bien las reglas. Esta es la práctica pura. Por una parte tenemos lo que nos dicen los libros de Samuel Hahnemann, y por otra es mi experiencia, que te la estoy brindando a ti para que aprendas rápidamente. Hay sin embargo casos que se acentúan de esta regla, y los principios en la práctica no deben lisonjearse de descubrirlos todo. Difícilmente se administrará en sus médicos la necesidad de evitar estas dos grandes faltas. Por muchos años se han dudado de estas verdades, aún por la mayor parte de los homeópatas que no se han conformado rigurosamente con la práctica. Debes esperar el efecto del medicamento, porque a consecuencia de sus opiniones puramente teóricas, han hallado muy violento el creer que una dosis tan débil de remedio es capaz de producir el menor efecto en el organismo, especialmente contra las enfermedades crónicas a veces tan enormes, y aún pensando que sería exigir al médico que renunciara al uso de su razón. Si se quisiera que él admitiese que estas dosis tan infinitamente pequeñas ejerzan su acción no solo por 2 o 3 días solamente. Un medicamento puede obrar hasta los 30 días o más, sino por 20, 30, 40 y aún más, y que hasta el último momento determina efectos importantes y resultados indudablemente saludables. Pero aguas con la práctica. Esto es lo que nos decía Samuel Hahnemann en su tratado de enfermedades crónicas. Pero tú estás viendo la realidad. Estás viendo si el paciente no se cura al día siguiente, no estás dando lo adecuado y tienes que cambiar indudablemente de medicamento. Estamos en tiempos más modernos de Samuel Hahnemann, y estoy seguro que a través de la práctica muchos homeópatas hemos deducido varios resultados en la práctica diaria. Sin embargo, este principio
no es de los que se deben concebir, ni de aquellos para los que yo reclamo una fe ciega. Yo mismo no lo concibo, pero me basta que el hecho suceda y que no exista de otra manera. No debes de dudar de la eficacia de la homeopatía. Al menos yo tengo varios pacientes que los he curado de profundidad, de enfermedades muy crónicas, y a mí me alenta y me deleita también que un paciente me diga, doctor, me siento súper bien, gracias a usted me curé, porque a lo mejor tenía sin verlos 10 años, 15 años, y esa es una gran alegría para mí. Me satisface en lo más íntimo de mi corazón, porque sé que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien hecho. Y estoy entregando mi corazón hacia todas las personas que me necesitan. Para un homeópata o para alguien que se dedica a la medicina alternativa, no debe ser la prioridad el dinero, porque si tu prioridad es el restablecimiento de la salud, tienes el cielo abierto, tienes a Dios que te va a ayudar a que te vaya bien. Por cada paciente que cures y que te recomienden, vas a, no sé, vas a tener mucha riqueza en tu corazón y monetariamente, ¿por qué no? Porque estás ayudando a la gente. Y Dios te retribuye al menos para que vivas bien y que tengas una riqueza espiritual. Al menos déjenme contarles, yo antes pensaba nada más en el dinero, siempre tuve muchos pacientes. Hacían cola para entrar conmigo a la consulta. Y si tenía 10, 20 pacientes en espera, sacaba números cuánto iba a ganar de cada paciente. Pero luego mi esposa, que la conocí hace 17, 18 años, me cambió la mentalidad. Y para mí es una gran experiencia vivir con ella porque me ha cambiado completamente. Nos hemos retroalimentado los dos y yo pienso, como dice ella, el dinero no es tan importante. Lo importante es que cures a la gente y que la gente crea en ti, porque así vas a obtener la riqueza que tú quieras, vas a tener el carro que tú quieras, la casa que tú quieras. Pero si una persona es miserable en mi concepto, va a poder tener muchos pacientes, pero no va a poder ganar realmente lo que tiene que ganar y aprovecharlo al máximo. La experiencia es quien lo proclama, y yo creo más en sus decisiones que en las concepciones de mi inteligencia. ¿Quién pretenderá abrogarse el derecho de medir las fuerzas invisibles, ocultas en el seno de la naturaleza, o de ponerlas en duda, cuando ella se hacen sostenibles en una sustancia que se considera inerte por medio de un proceder nuevo, no desconocido hasta hoy, como el frote prolongado o las sacudidas, cuya eficacia demuestra la homeopatía para elevar la energía de los medicamentos? Imagínense con el biomagnetismo. Yo no creía absolutamente en el biomagnetismo, es decir, en colocar los imanes estratégicamente en el cuerpo de una persona. Eso me lo enseñó un doctor, un odontólogo, que él tenía cáncer de próstata. Yo lo estuve curando con homeopatía. Él no sabía absolutamente nada de homeopatía, conocía de biomagnetismo. Y me decía, doctor, permíteme enseñarte el biomagnetismo. Si tú eres bueno en homeopatía, vas a ser excelente cuando apliques estas fuerzas invisibles, como tú dices, como el de energía cuántica, como el de energía que vas a impregnar a tu paciente, como el de energía bioenergética. Y desde hace 18 años estoy practicando esta hermosa terapia alternativa como es el biomagnetismo, y al menos a mí me ha causado gran satisfacción porque he curado a muchísima gente a nivel mundial. Pero ¿qué ha de resultar
al que no quiere hacer lo que yo enseño conforme a una larga práctica y a multiplicados experimentos. Sucederá que el más grande problema del arte quedará para él sin solventar, es decir, que no puede curar las enfermedades crónicas cuyo tratamiento exacto y riguroso ha sido desconocido hasta que yo he proclamado mi doctrina. Hay médicos que se creen dioses, la verdad, porque yo he tenido, pues, médicos que han venido a mi consulta y creen saber más de lo que yo sé. Y a lo mejor sí, ellos saben mucho de alopatía. Yo estudié alopatía en la Universidad de Guadalajara, pero no por eso voy a desconocer, porque cuando la persona dice, es que la homeopatía no sirve, pero si yo no fuera alópata o no tuviera el conocimiento de alopatía, entonces creería que esa medicina no sirve. O sea, se los pongo a la inversa. O sea, para tener una opinión acerca de algo que no conoces, debes de tener conocimiento exacto de cómo funciona o si no funciona. Pero sin embargo, yo tengo un doctorado en los Estados Unidos de medicina alternativa, porque ahí donde yo estudié hay licenciaturas y hay doctorados. Yo tengo un doctorado en esa universidad. Debes de seguir exactamente cómo es esta doctrina. Nada más tengo que decir algo sobre este asunto. Me ha parecido que mi deber era dar a conocer una gran verdad sin tener para ello en cuenta que pudiera haber quien no se conformase con ella. Si no se sigue exactamente la marcha trazada por mí, que no se diga que se me ha limitado ni tampoco se esperen buenos resultados. ¿O no se querrá imitar una práctica, sino cuando las fuerzas admirables de la naturaleza sobre las cuales se funda se hayan presentado a nuestros ojos con toda claridad y fáciles de comprender hasta por la inteligencia de un niño? ¿No sería absurdo querer combatir el eslabón porque no se pudiera concebir cómo hay tanto calórico latente en el acero y en la piedra del fisil, o como el brote brusco de estos dos cuerpos del uno contra el otro puede producir bastante calor para fundir las partículas que el choque desprende del metal y precipitarlas en glóbulos rojos sobre el arma para hacer salir el tiro? Sin embargo, nosotros nos servimos del eslabón sin comprender esta maravilla de un juego inagotable oculto en el acero frío, sin concebir la responsabilidad de que este fuego se ponga en evidencia por efectos del choque y del frote. ¿No sería igualmente un absurdo el no querer enseñar o escribir porque no se concibieron como un hombre pueda comunicar sus pensamientos a otro validándose de la pluma, de la tinta y del papel? El enemigo número uno para nuestros pacientes es la enfermedad crónica. Sin embargo, nosotros hacemos participar a un amigo de nuestras ideas sin poder ni aún procurar comprender este milagro físico psicológico. Ya habremos pues de vacilar en emplear contra los más crueles enemigos de nuestros hermanos, contra las enfermedades crónicas, un método que seguido puntualmente las destruye de manera más cierta, y esto únicamente porque no comprendemos la manera como se verifican estas curaciones. Bueno, el consejo que yo les doy, que sigan muy bien mis enseñanzas y las de Federico Samuel Hahnemann para que sean excelentes homeópatas. La cura de las enfermedades crónicas es la clave para que ustedes tengan un éxito total, para que tengan libertad financiera, siguiendo todos mis principios. Desde que yo comencé, tuve varios errores, pero los corregí pasando el tiempo, y ahora soy una persona que me siento muy feliz con la ayuda y la compasión que tengo para con mis enfermos. Reciban un fuerte abrazo de mi parte y que Dios los bendiga. Bye.